Hola. ¿Qué tal? Bueno, Igualmente. una pregunta, ¿el micrófono hay que prenderlo o ¿Está prendido? Ya nos agarra. Está. Acá no se prendió. Ya la voz normal. Ya está. Está, perfecto. Cualquier cosa, ¿vos te das cuenta ahí si nos escucha o no? Ah, y nos avisa. Está, perfecto. Para que yo te diga cuándo No, porque no te lugar, o sea, Placer que nos acompañen en esta transmisión. Una vez más, gracias por acompañarnos en esta iniciativa de acercar la inteligencia artificial en el marco de la educación, propuesta que impulsa la Administración Nacional de Educación Pública y en particular de la consejera Deisy Iglesias, que ha promocionado, que de alguna forma ha trabajado en torno a estas distintas presentaciones que estamos celebrando, seguramente con un aporte muy importante para todos ustedes. La doctora ingeniera Ayala Rosá es profesora agregada del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y es responsable del grupo Procesamiento del Lenguaje Natural. Por tanto, el doctor ingeniero Luis Chiruso es profesor adjunto del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, también de la Universidad de la República, y es corresponsable del grupo Procesamiento del Lenguaje Natural. Así que un verdadero placer recibirlos aquí en el edificio de la ANEP. Agradecer una vez más que nos acompañen a través del canal de YouTube en este quinto encuentro que estamos desarrollando en el marco de las conferencias Inteligencia Artificial y Educación. Sin más, ya comenzamos con las presentaciones. Placer de que nos acompañe Ayala Rosá y Luis Chiruso. Bienvenidos, gracias por estar. Bueno, buenas tardes. Gracias también por darnos este espacio, esta oportunidad de compartir estos temas con toda la comunidad educativa de ANEP. Nosotros somos, como ya nos presentaron, Luis, Ayala, los dos integramos el grupo Procesamiento del Lenguaje Natural del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Vamos a estar hablando hoy en esta quinta charla en particular de lo que hay detrás de la herramienta ChatGPT, que es algo que llamamos modelo de lenguaje, para entender un poquito cómo funciona esa herramienta,
Y también vamos a estar haciendo unos cuantos comentarios sobre usos interesantes de la herramienta, usos no muy buenos de la herramienta, algunas ideas relacionadas con la enseñanza, bueno, un poquito de todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero un poquito de vuelta, retomando cosas que ya se han dicho a lo largo de las 4 charlas anteriores, la idea de la inteligencia artificial, qué era la inteligencia artificial, algunos comentarios sobre cosas muy iniciales en la historia de la inteligencia artificial, relacionar eso con la herramienta ChatGPT, para después contar qué es lo que hay detrás de la herramienta ChatGPT, que es algo que llamamos modelo de lenguaje, y que es algo que existe en nuestra área de investigación, que es el procesamiento del lenguaje natural desde hace muchísimos años. Vamos a ver cómo se crean esos modelos de lenguaje, la idea de vectores de palabras, la arquitectura de transformers, que son el tipo particular de redes neuronales que se usan para esto, cómo se entrena la herramienta, y después vamos a pasar a ver los usos de ChatGPT, vamos a ver si tiene sentido usarlos como buscadores de información, si tiene sentido usarlos como herramientas para mejorar o ayudarnos en la escritura de textos, algunas ideas sobre cómo usarlos capaz que en algunos contextos educativos, y después si da el tiempo, eso lo tenemos un poquito ahí por las dudas, les vamos a contar unas aplicaciones de inteligencia artificial a la enseñanza en las que hemos estado trabajando bastante en nuestro grupo. Entonces, yendo a los primeros conceptos, esta transparencia ya la mostró al principio de todo en la primera charla, uno de los colegas de CICADA que está participando en todo este ciclo, que es Guillermo Monsecchi, que además también trabaja con nosotros en procesamiento de lenguaje natural. Y acá él contaba un poco la historia del test de Turing, ¿sí? La idea era, bueno, Turing, que fue un matemático que hoy en día diríamos que era un informático muy famoso, en ese año, 1950, o sea, hace muchísimo tiempo, decía, bueno, ¿cómo sabemos si una computadora puede ser inteligente? Y decía, bueno, una manera es saber si puede comportarse como un humano, y en ese sentido propone este test que lo que hace es tratar de saber cuando una persona interactúa con dos entes, vamos a decirlo así, que esa persona pueda darse cuenta si alguno de esos dos entes es una computadora y el otro una persona, ¿sí? O distinguir una interacción en lenguaje natural con una computadora o con una máquina de algún tipo de una interacción en lenguaje natural con una persona, ¿sí? Entonces, lo que nos preguntábamos nosotros hoy, estos días, armando la charla con Luis, es, bueno, ¿podemos decir que hay computadoras hoy que pasan el test de Turing, que nos confunden y que nos hacen creer que son personas? Bueno, ese tema, esa herramienta central de la que vamos a hablar hoy, que es ChatGPT, creemos que es de lo más parecido a eso hoy en día, ¿no? Podría llegar a ser la herramienta que nos haga creer que estamos interactuando con una computadora. Bueno, hicimos un test, nos planteamos esta pregunta, que es una pregunta un poco rara, pero bueno, se nos ocurrió algo bien sencillo. La pregunta es, ¿cómo bañarías a un elefante? Y les pedimos a algunas personas que nos respondan esa pregunta, y les dijimos responder en el tamaño de un tweet como para tener respuestas más o menos homogéneas, ¿no? Y que no nos hicieran algunos capaz que toda una redacción y otros 2 palabras. Y también le planteamos la misma pregunta con la misma instrucción a nuestra herramienta de hoy, que es ChatGPT, ¿no? Y ahí mezclamos todas las respuestas que obtuvimos de distintas personas y también una de ellas de ChatGPT, ¿sí? Bueno, las leo medio rapidito. Respuesta 1, al aire libre con una manguera y mucho jabón. Respuesta 2, a manguerazos y con una escoba enjabonada y al sol, pobre elefante. Respuesta 3, bañar a un elefante requiere un espacio amplio con agua y productos seguros para su piel. Usar cepillos suaves y enjuagar bien, cuidado y paciencia son clave. Respuesta 4, con mucha paciencia. Respuesta 5,
suponiendo que tengo el elefante tranquilo, dispuesto a ser bañado, usaría una esponja y un balde con agua y jabón. Usando la esponja cubriría las diferentes partes del cuerpo, aunque seguramente necesito una esponja bastante grande para que no me lleve una semana. Si no tengo al elefante bajo control, le pediría a algún experto que lo amance primero. Respuesta 6. Para bañar un elefante, primero conseguiría una ducha lo suficientemente grande, luego abriría el agua caliente y la fría hasta que lleguen a una temperatura agradable para elefantes y finalmente le dejaría un jabón y toallas limpias. Bueno, tenemos un público reducido acá presencial, sabemos que hay gente en YouTube y les vamos a preguntar al público cuál dirían que es la respuesta de una computadora entre todas estas. Hay una de una computadora y las demás son respuestas de personas. ¿Alguien se anima? A ver, ¿qué? ¿Las 5? De la computadora las 5, suponiendo que tengo el elefante tranquilo. Bueno, entonces ChatGPT acaba de aprobar el test de Turing, porque no es la 5 la de ChatGPT. La de ChatGPT es esta que la teníamos en tercer lugar. Bañar un elefante requiere un... Incluso la respuesta incluye esos dos emojis que están ahí. Puso un elefantito y el agüita. Bueno, efectivamente, ¿no? Las computadoras están logrando, por decirlo de alguna manera, los que trabajamos atrás de las computadoras, capaz que es mejor decir, estamos logrando herramientas como esta, que por lo menos están generando lenguaje de manera correcta, fluida, parecida a la escritura que un humano podría generar, ¿no? Bueno, eso no quiere decir nada, simplemente esto es un juego y la pregunta era muy sencilla y era fácil confundir un poco a la gente y a la computadora. Pero bueno, sin duda esta área ha evolucionado un montón y nos vamos acercando a herramientas muy potentes y que tienen un montón de capacidad para resolver un montón de problemas. Vamos a ir viendo igual a lo largo de la charla un montón de cosas que no se pueden hacer con estas herramientas y un montón de cuidados que hay que tener de todas maneras, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de la herramienta ChatGPT todo el tiempo. ¿Qué es ChatGPT? Es una herramienta, es un chat, ¿no? Una herramienta que me permite dialogar, hacer preguntas, recibir respuestas, volver a preguntar, agregar algo más, un diálogo, ¿no? Que está construido a partir de algo que se llama modelo de lenguaje, que es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, y ese modelo de lenguaje que se usa en la herramienta ChatGPT se llama GPT. ¿Tá? De esto en la última charla ya estuvieron comentando un poco Federico y Maine, así que hay algunas cositas que no vamos a repetir, pero igual vamos a entrar bastante en esto. Como dije hoy, el concepto de modelo de lenguajes se estudia en el área en la que trabajamos nosotros, procesamiento de lenguaje natural, desde hace muchos años, ¿sí? No es nuevo el modelo de lenguaje como concepto, como herramienta, para nada. Sí son nuevas las técnicas que se están usando para construirlos, y eso está generando modelos de lenguaje mucho más potentes. Entonces, un modelo de lenguaje es una herramienta que me dice qué tan probable es que una secuencia de palabras sea correcta para un cierto lenguaje, ¿sí? Así se construyen en realidad, para eso. ¿Ah? Siempre en base a un conjunto muy, muy grande de textos en la lengua con la que quiero trabajar, por ejemplo en español, de alguna manera, que ahora después va a contar Luis, yo creo mi modelo de lenguajes y ese modelo de lenguaje después me sirve para que yo le diga, bueno, tengo esta secuencia de palabras, varias palabritas, y ver si es una secuencia que pertenece a ese lenguaje que yo usé para entrenar el modelo o no, ¿tá? O qué tan probable es que sea una tira, una oración, una frase de mi lenguaje. ¿Tá? Dicho de otra manera, el modelo de lenguaje también me sirve, o lo puedo usar de otra manera, para que me prediga cuál es la palabra más probable que va a venir después de una secuencia. Yo le doy el inicio de una frase y el modelo de lenguaje me da la palabra que más probablemente va a venir ahí después. ¿Tá? Acá puse algunos ejemplos, cuando puse en el buscador de Google nomás, eso que dice ahí.
aplicaciones de la inteligencia artificial y el buscador me sugiere continuaciones posibles, ¿sí? Y bueno, eso es un poco lo que hacen los modelos de lenguaje. Predecir cómo va a seguir ese texto. Las sugerencias del buscador son esas que están ahí, en la vida cotidiana, en la medicina, en la educación, en la medicina de perspectivas y problemas, ¿sí? Y eso es lo que hay atrás de ChatGPT, un modelo que tiene esa capacidad de, dado un inicio de un texto, decirme cuál es la palabra que podría venir después. Y si yo después tomo esa palabra y lo agrego a ese inicio de texto, me va a dar una más. Y así sucesivamente me va a ir agregando cada vez más. Entonces lo que está haciendo ese modelo es generar lenguaje. Va generando toda una secuencia de palabras que van formando el resto del texto. Genera texto. Bueno, ¿cómo se hace eso? Lo va a contar Luis, así que le voy a dar la palabra a él y después en un ratito volvemos a cambiar. Ahí está, gracias. Originalmente, digamos, como dijo Ayala, las técnicas para hacer modelos de lenguaje existen desde hace muchos años. Originalmente se usaban técnicas de conteo en las cuales yo veía una oración y la frecuencia que aparecían las palabras de esa oración. De eso se estuvo hablando hace un par de sesiones, cuando se veía ejemplos con enegramas. Pero hoy en día en realidad se utiliza otro tipo de técnicas que son un poco más poderosas para poder hacer estos modelos de lenguaje. Y en particular, de lo que vamos a hablar hoy, es de los modelos que utilizan aprendizaje profundo, deep learning, o sea, utilizan redes neuronales con muchas capas, y en particular la arquitectura Transformers, que ya se mencionó un poquito en la sesión anterior. Entonces, ¿por qué hoy en día andan y hace un tiempo en realidad la capacidad no era tan buena? Porque hoy en día hay muchísimo texto disponible, ahí dice todo lo que hay en internet, entre comillas, porque en realidad no se utiliza todo, pero sí se utiliza una gran cantidad de texto, miles de millones de palabras, y hay una gran capacidad de cómputo y hay buenos algoritmos que pueden hacer uso de esos datos y generar modelos muy potentes. Entonces, en la sesión anterior, Federico y Maine les habían mostrado un esbozo de lo que es la arquitectura de un transformer, que funciona de esta manera, ¿no? Del lado izquierdo tenemos como una secuencia de codificadores, que cada uno toma la salida del anterior y va generando una cosa más compleja, y del lado derecho tenemos decodificadores, que toman la salida de los codificadores y van decodificando y sacando una salida. Pero claro, esto es una visión bastante simple de lo que está pasando. En realidad lo que está pasando es un poco más complejo y el transformer por detrás tiene esta forma. Es una forma bastante más complicada, como podemos ver. Del lado izquierdo sigue estando lo que le llamamos el codificador, del lado derecho sigue estando lo que le llamamos el decodificador, pero vemos que adentro hay muchas capas y capitas que hacen distintas cosas. Entonces, claro, no pretendemos tampoco que todos se aprendan de memoria cómo es la arquitectura del transformer, pero sí vamos a analizar algunas de estas capitas en particular como para ver qué es lo que están haciendo y tratar de tener una intuición de cómo es que funcionan. Y en particular vamos a empezar analizando las capas de más abajo. Entonces, lo que hacen estos sistemas siempre es ir tomando una secuencia de palabras, tomo palabras, las meto dentro del transformer y hago operaciones matemáticas con esas palabras. Las puedo sumar, restar, multiplicar, etcétera. Entonces, claro, ahora acabo de decir algo que capaz que a algunos les sonará un poco raro. ¿Cómo puedo hacer para sumar palabras? ¿Cómo puedo hacer para restar palabras? ¿Cómo puedo sumar papas y boniatos y manzanas, etcétera? Parece algo que no tiene mucho sentido. Sin embargo, como que existen técnicas para hacerlo. Entonces, el secreto de eso está en esta capa inicial de entrada, que es lo que se conoce como la capa de embeddings, la capa de word embeddings, que lo que produce son vectores de palabras, y vamos a tratar de ver un poco de qué se trata eso. Recordemos un poco lo que veíamos en el liceo, ¿no? Los vectores nos decían que eran unas flechas que tenían cierta dirección, cierta magnitud, cierto sentido. Eso lo veíamos en el liceo. Cuando pasamos a la facultad, en realidad nos enseñan que de los vectores podemos acordarnos simplemente de los puntos que corresponden con la punta de la flecha, eso siguen siendo los vectores, y además que les podemos asociar coordenadas. Entonces, lo que tenemos a la izquierda es un plano, alcanza con 2 coordenadas para ubicar puntos en un plano. Lo que tenemos a la derecha es un espacio tridimensional y necesito 3 coordenadas para poner un espacio, para ubicar un punto en un espacio tridimensional. Y claro, la intuición humana nos da hasta ahí, ¿no? Espacios de 2 dimensiones, espacios de 3 dimensiones, pero puede haber más. Podría tener espacios de 4, 5, 10, 300, 1000 dimensiones.
Y bueno, la intuición humana mucho no me da para captar eso, pero las operaciones matemáticas que funcionan en 2 y en 3 dimensiones, la suma, la resta, la multiplicación de vectores, siguen funcionando en dimensiones mayores, sin ningún problema. Entonces, estos métodos operan con ese tipo de cosas, ese tipo de estructuras, utilizando dimensiones más grandes. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, queremos ubicar una coordenada en un mapa, tenemos la abscisa y la ordenada, ¿no? Y me alcanza con 2 valores para ubicar un punto en un mapa. Cuando tenemos, por ejemplo, una imagen que está hecha de un montón de puntos de colores, yo puedo describir cada color como 3 números que representan el valor de rojo, el valor de verde y el valor de azul. ¿Cómo podría ser para representar una palabra? Digamos, puedo representar un color, puedo representar una posición, pero una palabra parece un poco más difícil. Y esta es un área que ha estado en desarrollo durante mucho tiempo. Acá tenemos un ejemplo histórico del año 57 de que intentaban tratar de modelar palabras utilizando números, como uno haría con colores o con otro tipo de formatos. Entonces, acá estaban estudiando más bien como el sentimiento de las palabras. Entonces ellos decían, bueno, tenemos, vamos a suponer que tenemos 3 dimensiones que le llamaban valencia, que es qué tan agradable es la palabra, entusiasmo o excitación de la palabra, y dominancia. Ellos decían, bueno, tenemos estas 3 dimensiones. Y le preguntaban a un montón de personas, tales palabras, ¿cómo las calificarías dentro de valencia, entusiasmo y dominancia del 1 al 10? Le preguntaron a un montón de personas y les dieron ciertos valores. Entonces, una vez que tenemos esos 3 valores para cada palabra, podemos ubicar las palabras en un espacio tridimensional, como haríamos con un color, como haríamos con otro tipo de cosas. Entonces, esta es un ejemplo un poco antiguo de cómo pasar de palabras a vectores, a conjuntos de números que me representan puntos en el espacio. Claro, a mí se me podrían ocurrir otras dimensiones más. O sea, puedo decir, bueno, para una palabra quiero saber cuál es su redondez, o cuál es, si es abstracta o es simple, perdón, si es abstracta o es compleja, o si es más rápida o más lenta, digamos. Se me pueden ocurrir muchas dimensiones más. La idea de los métodos modernos no es tratar de construir estas dimensiones a mano. O sea, a mí no se me van a ocurrir un conjunto de dimensiones que yo las pienso y se las doy a las palabras, sino que se trata de agregar grandes conjuntos de datos y que descubra solos cuáles son las dimensiones útiles para poder representarlas. Entonces, eso es un poco lo que pasó desde hace, ponele que 10 años a esta parte, lo que ha logrado que haya muchos avances en el área. Entonces, bueno, lo que se inventaron, digamos, de 10, 15 años a esta parte, son buenos procesos para construir estos vectores de palabras, ¿no? Y estos vectores de palabras son procesos, o sea, estos procesos lo que hacen es asignarle a cada palabra del lenguaje un vector, una cantidad de números que representan esa palabra. Con la característica de que las palabras similares en el idioma deberían estar más cerca, deberían tener vectores que están más juntitos, y las palabras diferentes deberían tener vectores que están más lejos en el espacio. Eso es lo que tratan de capturar estos modelos. Entonces, como gracias a Internet hay muchísimo texto disponible, hay miles de millones de palabras disponibles, se puede aprovechar eso, y utilizando la capacidad de cómputo que tienen las máquinas hoy en día, se puede aprovechar eso para construir este tipo de vectores, ¿no? Los procesos, como por ejemplo ahí aparece mencionado un caso que se utiliza muchísimo, que es el proceso inventado por Mikolov en 2013, crean vectores de palabras a partir de miles de millones de palabras y construyen un conjunto de vectores que tiene cierta cantidad de dimensiones. Esto es un ejemplo de cómo se ve un conjunto, por lo menos algunos ejemplos de un conjunto entrenados para construir vectores en español. Esto era un conjunto de 1.500 millones de palabras en español. Los pasamos por un proceso que las comprime en vectores de 300 dimensiones. Acá ya no son 2 o 3 dimensiones, sino que son 300. De nuevo, la capacidad humana para imaginarse 300 dimensiones es muy limitada, pero sí lo que podemos hacer es tomar un conjunto de ejemplos, algunos animales, días, meses, adjetivos, verbos, colores, y los proyectamos sobre un plano, ¿no? Eran 300 dimensiones, las proyecto sobre un plano, y lo que se puede ver acá, por ejemplo, es que a la izquierda me aparecen las palabras relacionadas con los colores, a la derecha me aparecen las palabras relacionadas con los verbos, abajo aparecen los animales, de hecho incluso los 2 animales marinos que elegí aparecen más juntos que los otros animales. Las palabras que tienen que ver con fechas, o sea, días, meses, aparecen juntas también, números aparecen medio en el medio. O sea,
se logra esa noción de que palabras que son más similares están más cerca en el espacio y palabras más distintas están más lejos en el espacio. Pero además de lograr eso, los vectores de palabras logran capturar otras nociones que fueron un poco inesperadas, digamos. Cuando descubrieron estos métodos, no se les ocurría, digamos, que también iba a pasar esto, que es que, por ejemplo, los vectores de palabras permiten capturar los razonamientos analógicos muy propios de los que hacemos los humanos, como por ejemplo, Rumelhart y Abramson en el 73 le preguntaban a personas, digamos, que resolvieran una especie de analogía que decía, bueno, frutilla es a rojo como banana es a y amarillo. Tendría que responder amarillo, la mayoría de las personas respondía amarillo, u otras cosas, no sé, manzana es a árbol, como uva es a enredadera, etcétera. O sea, había como un conjunto de analogías de este estilo. Y este tipo de analogías también la capturan los vectores de palabras, las capturan muy bien. Una vez que yo tengo los vectores, puedo hacer operaciones, lo que se llama la regla del paralelogramo, y encontrar este tipo de analogías de la misma manera. Entonces, cuando tengo vectores puedo operar con ellos, puedo restarlos, sumarlos, etcétera, y se cumplen cosas como, por ejemplo, tengo el vector que representa rey, le resto el vector que representa hombre, le sumo el vector que representa mujer y encuentra la palabra correspondiente al femenino de rey, que es reina. Eso es una categoría morfológica, digamos, estoy pasando una palabra a femenino, pero en otro caso, por ejemplo, puedo encontrar una información más semántica, ¿no? La capital de un país. Si agarro el vector de Uruguay y le resto Montevideo y le sumo Francia, llego a un vector parecido, similar al vector de París. Entonces, este tipo de analogías era un poco inesperado que aparecieran por el hecho de construir los vectores de esta manera, pero aparecen. Y ahí podemos empezar a ver cuál es el tipo de cosa que hace funcionar detrás de ChatGPT. O sea, qué clase de cosas puede abstraer y generalizar para luego lograr descubrir conocimiento nuevo. Ojo que esto tiene sus limitaciones, porque a veces hay sesgos en los datos y este tipo de métodos amplifican esos sesgos. Entonces, por ejemplo, se ha visto, no en todos los conjuntos de vectores, pero durante los entrenamientos de vectores pueden pasar cosas de este estilo. Yo, en vez de tener rey menos hombre más mujer, si hago doctor menos hombre más mujer, en vez de encontrar doctora, que sería la palabra habitual, encuentra enfermera. O puede encontrar otro tipo de sesgos, también relacionado con raza, o con etnia, o con clase. Este es un sesgo de género, y bueno, esas son cosas que están presentes en los datos, están presentes en el texto y el algoritmo las captura y, digamos, las traslada al comportamiento de los vectores. Entonces hay que tener cuidado con esto, de esto creo que se va a estar hablando más la sesión que viene. Bien, entonces, descubrimos cuál es la primera capa, ¿no? Yo puedo presentarle palabras a mi transformer y tengo una capita ahí que me las transforma en vectores, que son conjuntos de números. Con esos números yo puedo operar, puedo hacer cosas. Entonces vamos a ver un poquito más qué pasa en la siguiente. El funcionamiento del transformer, entonces, parte de la siguiente idea. Yo tengo un conjunto de palabras, una secuencia de palabras. Esto ocurrió hace mucho y quiero tratar de predecir cuál es la siguiente, ¿no? Es un modelo de lenguaje y quiero tratar de predecir la siguiente. Entonces, se le presenta la primera palabra transformer. Esta es una forma particular de usar el transformer, que es siempre presentando una palabra y asumiendo que el transformer no ve cosas a futuro, sino que solamente conoce el pasado. Hay distintas formas de usarlo, esta es una. Entonces le presento la primera palabra, lo primero que hago es pasar de la palabra a el vectorcito, que es un conjunto de números, se lo paso al transformer, y luego cuando le presento la segunda palabra, es como que va a recombinar las palabras, va a utilizar la información de la primera combinada con la segunda. Cuando presento la tercera, va a combinar de nuevo la primera, la segunda y la tercera, y va a utilizar la información de las tres. Cuando presento la cuarta, va a combinar la información de todas. Y finalmente, haciendo operaciones con todas esas, me va a devolver la siguiente palabra. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Esa es una posible salida. Pero en realidad lo que me devuelve no es la palabra tiempo. Lo que me devuelve es una distribución de probabilidad que me dice, bueno, la continuación de esto podría ser con 70% de chance tiempo, con 15% de chance un punto, con 10% de chance la palabra más. Y así, para cada palabra del idioma me va a devolver una probabilidad. Acá yo tengo que imaginarme que tengo miles de palabras, las miles de palabras que corresponden al idioma, y le voy a asignar un número a cada una de esas palabras, que es la probabilidad de continuar, esto ocurrió hace mucho, algo. Van a haber algunas que son más probables, otras que son menos probables, y acá aparece un poco, digamos, la explicación de por qué cuando yo le pregunto a ChatGPT algo, me puede devolver una respuesta que no siempre es la misma.
O sea, de hecho yo le pregunto varias veces algo y me revuelve respuestas distintas. ¿Por qué? Porque a veces puede elegir la más probable, o en otro caso decir, bueno, empiezo por la segunda más probable y veo cómo completa a partir de ahí. Entonces tengo potencialmente muchísimas salidas posibles a partir de la misma entrada, jugando con las probabilidades y con ese tipo de cosas. Bien, ¿cómo se entrena este sistema? Vamos a hablar un poco de cómo se entrena el modelo que está detrás de ChatGPT, que es el modelo GPT, es un tipo de modelo de lenguaje. Y básicamente agarran mucho texto de la web, cosas como libros, noticias, la Wikipedia, Twitter, Reddit, GitHub, muchas cosas. Y le pasamos todo eso a un transformer de cierto tamaño, un tamaño bastante importante. Le vamos presentando los ejemplos que encontramos en la red y cada vez que le presentamos un ejemplo vemos qué salida nos da y si la salida no es la esperada vamos modificando un poquito los valores internos para que se parezcan más a la salida esperada. Y eso lo hacemos muchísimas veces. Entonces está entrenando durante un montón de tiempo hasta que la salida sea lo más parecido a lo que yo esperaba que fuera. Y una vez que termino de hacer ese proceso y la salida se parece lo bastante a lo que yo quería, en realidad, si yo miro dentro del transformer, lo que tengo es una cosa como esto. Un montón de números, es como un conjunto de matrices llenos de números. Y ese conjunto de números, en realidad, yo lo voy a dejar fijo y le voy a decir que mi modelo de lenguaje es ese conjunto de valores internos que aprendió. Y me voy a olvidar del texto. El texto ya no lo va a ver más. Entonces, en realidad, cuando yo tengo el transformer entrenado, el GPT entrenado, lo que hago es tener simplemente este gran conjunto de números y le voy a ir presentando palabras nuevas que se van a transformar a otros números, que van a hacer operaciones y me va a tratar de dar probabilidades de salida. Pero no va a volver a consultar nunca más las fuentes. En realidad, una vez que ya está entrenado, queda solamente lo que llamamos los pesos de la red, que son esos valores que aprendió durante el entrenamiento. ChatGPT en realidad tiene un paso más, ¿no? Hasta ahora dijimos, le presento un montón de texto, supongamos todo Internet, no es todo, pero un montón de texto de Internet, se lo presento y construyo un modelo que trata de predecir cuál es la siguiente palabra basado en eso. ChatGPT tiene un paso más que es lo que se conoce como fine-tuning o afinación o ajuste de los pesos, y lo que se hace es para mejorar su desempeño sabiendo que esto va a ser usado como un chat, o sea que yo lo voy a usar en un entorno como interactivo, en el cual un usuario me va a preguntar algo, le voy a contestar, me va a preguntar otra cosa, le voy a contestar en forma de chat. Y lo que hicieron para hacer eso es preguntarle a anotadores humanos cómo resolverían ciertas tareas como si estuvieran en un chat. Y a partir de ahí construyeron un conjunto bastante grande, decenas de miles de ejemplos de consultas que puede hacer un usuario y respuestas esperadas que podría devolver el sistema. Y ese conjunto contiene un montón de cosas, o sea, los usuarios preguntaban cosas como para generar noticias, generar historias, hacer respuestas a preguntas a partir de un texto, obtener resúmenes, hacer extracción de datos u otras cosas más. Además de todo esto, de hacer esto que se conoce como fine-tuning o afinación del modelo, se utiliza el feedback humano, o sea, los humanos que estamos utilizando el sistema y decimos que una respuesta es buena o mala, bueno, esa información también se puede utilizar para hacer un fine-tuning más preciso y lograr mejores respuestas a futuro. Entonces, todo esto hace que ChatGPT en realidad sea muy bueno funcionando como chat y respondiendo cosas. Primero porque tiene un buen modelo de lenguaje detrás que aprendió a partir de un montón de texto y además está adaptado o está ajustado a la tarea particular que estamos tratando de resolver. Bueno, entonces, algo que es importante que quede claro es que esta herramienta ChatGPT, una vez que se entrenó y se generaron todos esos números que son los que representan al modelo de lenguaje, no vuelve a utilizar los documentos originales. Todos esos textos que se usaron, todos los de Wikipedia, de libros, de prensa, etcétera, etcétera, ya no son consultados por el modelo GPT que está dentro de ChatGPT cuando lo usamos e interactuamos con él, ¿sí? Ojo que después, digo que hay un montón de otros modelos de lenguaje que están dando lugar a otras herramientas y algunas de esas herramientas sí en algún momento vuelven a consultar la web o cosas por el estilo, ¿no? Pero nos estamos centrando ahora en ChatGPT, que es esa herramienta en particular y que funciona de esta manera, ¿sí? Entonces, algo que nos pareció interesante comentar, como para empezar a ver para qué se usa, para qué no está bueno usarlo, etcétera, es compararlo con el buscador de información
de Google, por ejemplo, que todos conocemos y creo que mucha gente lo usa desde hace muchos años, para ver bien, son parecidos, los voy a usar para lo mismo, me responden lo mismo. Entonces yo acá probé un ejemplo, es una pregunta bastante típica para preguntarle tanto, para buscar en internet con un buscador como Google, como para preguntárselo a una herramienta que supuestamente responde cosas. La pregunta es, ¿cómo se llamaba la primera ingeniera uruguaya? ¿Sí? Cuando puse esa pregunta en el buscador de Google, obtuve esta respuesta. Juana Pereira fue la primera mujer egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, etcétera. Pero además el buscador me devolvió varios documentos relacionados con mi pregunta, y si yo voy a hacer clic a algunos de esos documentos voy a poder ver un poco más de información y además de tener más información, asegurarme más o menos de dónde sacó ese dato y qué tan confiable es eso que me está diciendo el buscador, ¿sí? Si yo le hago la misma pregunta a ChatGPT, ¿cómo se llamaba la primera ingeniera uruguaya? La respuesta que obtengo, por lo menos la que obtuve yo el otro día cuando lo probé, es completamente diferente. Me dice que la primera ingeniera uruguaya se llamaba Julieta Lanteri, nació en el año 1873, etcétera. Y si uno busca en el buscador de Google, nada que ver, y de hecho esa persona existe, pero era una italiana que hizo no sé qué, y no, o sea, no es la respuesta correcta a la pregunta, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Primero, ¿cómo me doy cuenta de cuál es la respuesta correcta? Lo que decía hoy, el buscador me dio links a distintas fuentes, creo que una era de ANEP, además, me di cuenta recién, no me había fijado antes. Y yo puedo ir ahí y ver, capaz que si es la Wikipedia digo, bueno, pero andás a ver quién lo puso, porque la Wikipedia la puede editar mucha gente, pero hay otras fuentes que pueden ser más confiables. Pero, ¿no? Entonces voy a los links, miro, chequeo, tengo que tener igual un poco de criterio para darme cuenta de si lo que estoy leyendo más o menos me sirve, pero la respuesta de ChatGPT no tengo cómo verificarla, porque no me da links a las fuentes ChatGPT. De hecho, el modelo, en el momento que yo le hago la pregunta, no está consultando las fuentes, no está yendo a buscar documentos y buscando información, para nada. Incluso aunque haya esas fuentes que me dio el buscador de Google, esos documentos que están ahí, probablemente hayan sido parte del conjunto grande de textos que se usó para entrenar ChatGPT, pero ChatGPT no está yendo a mirarlos de vuelta. Entonces, está generando una respuesta que es muy similar a la respuesta que yo puedo esperar para esa pregunta, ¿no? De hecho, si uno leía lo que decía ahí, parecía que estaba hablando de la primera ingeniera uruguaya, por todo lo que dice, porque es muy bueno generando texto, entendiendo interpretando la intención de la pregunta para poder responder cosas apropiadas para el tipo de pregunta. Es muy bueno para eso, es muy convincente incluso, ¿no? Nos hace creer que está respondiendo bien, pero como no está buscando información en ningún lado, está generando texto, está creando texto nuevo. Y bueno, podría pasar que el texto igual fuera correcto y que devolviera la información correcta, pero puede pasar que no. Y yo no tengo, solo usando ChatGPT, no tengo cómo verificarlo. Si quiero verificar eso yendo a buscar con Google, bueno, para eso lo busco con Google, que ya sé que sí está yendo a las fuentes y que sí me va a estar dando información que encontró en los documentos, tal como la encontró en los documentos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se puede equivocar. De hecho, cuando preguntamos datos de Uruguay, que no están tan repetidos y tan presentes en toda la información que existe en Internet o en esas fuentes que se usó para entrenar el ChatGPT, se puede equivocar bastante. Si busco información un poco más genérica o más universal o más internacional o de ciertos lugares, sí acierta mucho más ChatGPT, porque en el entrenamiento esa información fue apareciendo muchas veces, porque de hecho en Internet hay muchísima redundancia de información,
para cosas que son de mucha más relevancia o que están relacionadas con mucha más gente, o qué sé yo. Uruguay es un país chiquito y cualquier persona o dato relacionado con este país no va a estar tan repetida en Internet. Entonces, si yo le pregunto quién fue la primera ingeniera, así en general, en cualquier parte del mundo, bueno, ahí las dos herramientas en algún punto coinciden, porque las dos mencionan a Edith Clark, aunque ChatGPT me da una respuesta más elaborada y me dice que no es tan fácil decir quién fue la primera ingeniera, porque en realidad hay como muchas profesiones relacionadas con la ingeniería. No está mal la explicación que da en realidad la herramienta. Entonces ahí parecería acertar bastante más, ¿sí? Una cosa interesante para decir es que yo acá, para hacer la consulta hice la consulta en inglés porque además anda mejor en inglés muchas veces estas herramientas que en español. Para traducir al inglés la palabra ingeniera, tuve que poner mujer ingeniera, porque en realidad la palabra ingeniera, ingeniero en inglés se traducen igual, porque el género no es un rasgo presente en los sustantivos en el inglés. Entonces, hay algunos problemas relacionados con el género y de las palabras, como el que mencionó hoy Luis, ¿no? De doctor, varón, enfermera, mujer en vez de doctora, que en inglés esas cosas no nos pasan porque esas palabras no tienen género marcado. Doctor y doctora, por lo menos son la misma. En español a veces se introducen algunos problemas más por el hecho de que todos nuestros sustantivos tienen un género. Es un género lingüístico, ¿no? Pero bueno, en el caso de estas palabras además está relacionado con el género de las personas. Bueno, entonces en este caso sí parece haber acertado. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué a veces acierta entonces? Porque por todo lo que dijimos hoy, siempre está generando una respuesta que la está inventando en cierto modo, podría estar inventando siempre cualquier cosa. Pero bueno, a veces responde correctamente, creo que un poquito ya lo dije, porque hay información que está muy presente en ese corpus de entrenamiento y quedó como más grabada, más de memoria en el modelo. Ahí el modelo casi que quedó fija esa información. La idea de estos modelos en realidad es que generalicen cómo funciona el lenguaje y no que memoricen exactamente ese conjunto de datos que le di. Pero hay cosas que parecen estar quedando como más memorizadas y guardadas adentro del modelo de alguna manera, ¿sí? Ojo, igual el modelo está generando texto nuevo. O sea que al empezar a generar el texto nuevo, esas probabilidades de las palabras, si son como muy altas porque eran secuencias que estaban muy repetidas, bueno, lo hacen generar un texto que es igual o casi igual al que estaba en el original. Entonces, bueno, a veces sí la respuesta es correcta. La cuestión es que yo no puedo estar siempre seguro de que la respuesta es correcta, entonces yo tengo que tener la capacidad de decidir si la respuesta, o de darme cuenta o de analizar y sacar alguna conclusión sobre esa respuesta y saber si me sirve o no me sirve. Bueno, hay otras tareas para las que sí una herramienta como ChatGPT puede ser muy útil. Estábamos diciendo, o dijimos en algunos momentos, genera texto que está muy bien escrito, ¿no? Desde todo punto de vista, bueno, la ortografía, la sintaxis es correcta, la semántica, las cosas que va generando tienen sentido. También desde un punto de vista pragmático, eso que decíamos hoy, yo hago cierta pregunta y la herramienta interpreta bien el tipo de pregunta que estoy haciendo y el tipo de respuesta que puedo estar esperando, ¿no? Si yo pregunto cuál es la primera mujer uruguaya, no sé qué, me va a responder los datos de una persona, el nombre de una mujer, el año, qué sé yo, y no me va a responder cualquier cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entiende de qué estamos hablando y cuál es mi intención. Quiero saber, capaz que algo más, en qué año, en qué lugar, etcétera. Entonces, como es tan bueno generando texto, está bueno usarlo, por ejemplo, para resumir documentos, para corregir documentos. Yo escribo un documento, yo sé de qué quiero hablar, sé lo que quiero poner en el documento, pero
quiero que me lo corrija un poco para que le dé un estilo un poco más formal, capaz, o para que se fije que no me quede nada medio mal, para que quede coherente. Puedo usarlo para traducir. En realidad existen traductores que también andan muy bien, además, que también usan estas técnicas por detrás, se usaron para mejorarlos un montón. Pero bueno, también ChatGPT traduce textos. Y bueno, mejorar un texto, aunque esté bien escrito, no tenga nada para corregirme, lo puede mejorar un poco. Para esas cosas es una buena herramienta, como un asistente de escritura, ¿sí? Siempre que no me cambie el contenido de lo que le estoy dando, porque, ojo, porque hay como una tendencia, tiene una tendencia la herramienta a agregar más texto, a alargarlo, pero bueno, la forma de usarlo también es interesante que uno le puede dar instrucciones sobre cómo trabajar. Yo le puedo dar la instrucción de mejorar el texto que le doy sin cambiar el contenido, sin agregar información nueva, manteniendo el contenido como está, algo así. Y si yo empiezo a experimentar un poco y ver cómo hacer las consultas, voy logrando mejores resultados. Entonces, volviendo un poco para atrás, dijimos, bueno, como buscador de información, así como está el modelo, preguntarle cosas y que me responda, bueno, ahí no está bueno, no es bueno usarlo. Pero sí lo puedo usar para buscar información si yo lo voy guiando o si yo le doy las fuentes de donde quiero que saque la información, ¿sí? Entonces, un ejemplo que puse acá es el siguiente. Le pregunté al modelo aquella pregunta nada más, así sencilla. ¿Cómo surgió el nombre de la ciudad de Montevideo? Y el ChatGPT me dio toda esta respuesta, ¿sí? Resumiendo, lo que dice ahí es que se llama Montevideo porque hay un monte que tiene buena vista. Desde ese monte hay una buena vista de la ciudad o algo así. Y esa no es la respuesta que encontré en otros lugares, no es por eso que se llama Montevideo. De hecho, no sé cómo llegó a esta conclusión porque no es lo que dice, por ejemplo, la Wikipedia, que sobre la ciudad de Montevideo tiene un montón de información. Entonces dije, bueno, le voy a preguntar de otra manera. Entonces acá le hice esta consulta que es larguísima, es más larga que lo que está acá, ¿tá? Porque el largo de texto que nos permite introducir la herramienta es bastante grande y eso está bueno, pues nos permite hacer cosas bastante sofisticadas. Entonces le dije, responde cómo surgió el nombre de la ciudad de Montevideo basándote solamente en el siguiente texto. Y le copié una buena parte de lo que dice la Wikipedia, que habla de un montón de otras cosas y en una parte habla sobre el origen del nombre de Montevideo y después sigue hablando de otras cosas. Yo le copié un fragmento bastante largo, ¿sí? Y bueno, a partir de ese fragmento que yo le di, y porque yo le pedí que se limitara a buscar información ahí, bueno, la herramienta sí ahí me dio una respuesta que es como está condensada ahí, es lo que sacó del fragmento de la Wikipedia y esta respuesta sí es correcta, o por lo menos es lo que dice la Wikipedia, suponiendo que esté correcto. Entonces sí, a veces lo puedo usar de ciertas maneras, esta herramienta, para hacer ciertas búsquedas, pero ya como con consultas mucho más sofisticadas, ¿no? No simplemente haciéndole una pregunta y esperando que solo con la información que aprendió en el entrenamiento pueda responder. Bueno, este es un esquemita que también ya se mostró en estas charlas, en la charla anterior, que es un poco una guía para cuestionarme un poco los usos de ChatGPT y la idea es, bueno, me pregunto, ¿puedo usar ChatGPT? Entonces, lo primero la siguiente cuestión que hay que definir es, ¿importa si el resultado es preciso? Si no importa, bueno, es seguro usar ChatGPT porque me va a dar una respuesta rara, o lo que sea, y bueno, la podré usar. Si sí me importa, si es importante que el resultado sea preciso o correcto, bueno, entonces ahí me tengo que hacer unas cuantas preguntas más, ¿no? Me tengo que preguntar si yo tengo experiencia para verificar si el resultado es preciso, ¿sí? Entonces, si sí yo puedo verificar si el resultado ese que me dio es preciso o es correcto, bueno, entonces debería preguntarme igual un poco más, que es si yo puedo asumir las responsabilidades de las imprecisiones que cometa, ¿no? Porque depende para qué lo voy a usar.
el caso extremo que se me ocurre es un médico para, yo qué sé, hacer un diagnóstico. Bueno, obviamente el médico es el responsable de lo que pase después, ¿no? Creo que no hay ninguna duda. Sí, no me importa si yo estoy seguro de que puedo saber si el resultado es preciso, si yo voy a hacerme responsable de lo que pase después, bueno, podría usar ChatGPT, ¿sí? Si no, no es seguro usarlo, no debería usarlo. ¿Ah? Estuvimos también pensando un poco más y dado el contexto de estas charlas, reflexionando sobre, bueno, posibles usos de ChatGPT usos del ChatGPT para la enseñanza, algún contexto educativo, clases, docentes con estudiantes, más basados en nuestra experiencia como docentes en la universidad, pero bueno, son solo ideas, ¿verdad? Porque también todo el tiempo decimos, bueno, cada vez que conversamos o que alguien nos consulta o que surge el tema de, bueno, y se puede usar para la enseñanza, ¿cómo se puede usar para la enseñanza? A mí lo primero que se me ocurre es, bueno, los que más saben cómo usar herramientas para la enseñanza son los docentes, y sobre todo los docentes que vienen de institutos de formación docente. Entonces, decirles a los docentes cómo tienen que trabajar obviamente no es lo que queremos, no es nuestra intención. Sí, en base al conocimiento de las herramientas, que ese sí es un conocimiento que tenemos nosotros, pensar, reflexionar y contarles nuestras reflexiones, ¿no? Entonces, algunas ideas, bueno, lo primero que pensábamos es, bueno, pero es recién ahora que nos estamos preguntando esto, porque ahora está el ChatGPT, pero existe Internet desde hace muchísimos años. En Internet está la Wikipedia, que parece tener artículos para todos los temas posibles que me pueden mandar a hacer un deber, ¿no? Soy un estudiante, me mandan un deber sobre el tema X, busco la Wikipedia y ahí está. Y capaz que lo copio, lo pego y se lo doy al profesor y qué sé yo. El profesor no va a buscar cada uno de los trabajos que recibe. Bueno, hay herramientas para detectar plagio y eso, pero creo que no se usan demasiado, ¿no? Esas cosas creo que vienen pasando capaz y ni nos damos cuenta. Existen traductores. Si yo estoy en una clase de lenguas y le pido una redacción al niño, un writing, ¿no? Para un deber de inglés, el niño puede usar un traductor. Eso existe hace años, ¿no? El niño, el adolescente. Bueno, existen aplicaciones que resuelven problemas matemáticos. Creo que los chinos sacan una foto de una función y la herramienta les hace todo el análisis de la función, la gráfica, todo eso. Así que lo primero que nos preguntamos es, bueno, capaz que esto ya viene pasando y ahora esto parece tan potente y nos preocupa, pero es un poco lo mismo, las mismas preocupaciones o los mismos criterios que usábamos para saber si el deber lo hizo el niño o lo copió de Wikipedia o se lo hizo, qué sé yo, el hermano grande o la mamá, ¿no? No sé. Como que el problema capaz que ya existía y capaz que no es tan distinto a lo que puede pasar ahora. Otras ideas, bueno, si a mí un estudiante me entrega una redacción, una monografía hecha por ChatGPT, bueno, por ahora esta herramienta, así como está funcionando ChatGPT ahora, tiene un estilo medio particular, como muy, me sale la palabra florido, no sé, como que elabora mucho, redacta mucho, agrega cosas y capaz que es fácil darse cuenta de que eso no lo escribió un estudiante nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es medio sospechoso si entregan un texto con ese estilo tan particular. Bueno, ojo, puede haber otras herramientas que tienen un estilo distinto o esta misma herramienta irá evolucionando, cambiando. No sabemos si siempre va a tener este estilo que es más o menos distinguible, aunque hoy pasó el test de Turing. Y la respuesta de ChatGPT pasó desapercibida, pero en un texto más largo, más académico, probablemente sea bien distinto a lo que escribe un estudiante, sobre todo, capaz que un estudiante universitario no, pero un estudiante ya de nivel medio, es difícil que sea parecido. Otras reflexiones, bueno, creo que eso ya se ha comentado, no sé si en la primera charla, no sé si Álvaro comentó algo, o no sé ni por dónde, estamos dando muchas charlas por todos lados, no me acuerdo dónde lo escuché. Podemos enseñarles a nuestros estudiantes a usarlo, o decirles, bueno, usen esta herramienta, vean qué hace, traten de resolver el deber que les estoy dando con la herramienta, pero entonces revisen lo que devuelve la herramienta, porque capaz que les da una respuesta que es cualquier cosa,
y el estudiante la entrega como si nada y en realidad no está bien. Bueno, hay que revisar los resultados, pensar, decidir si eso es bueno o mal, si sirve o no sirve para la tarea que se les presentó, ir a validar de alguna manera la información. También se puede pedir, bueno, que el estudiante que entrega eso como trabajo, que además, bueno, después lo explique, ¿no? Lo presente, digo, no sé mucho, pero nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos en general siempre tenemos muchas entregas de trabajo que los estudiantes hacen por su cuenta, incluso en grupos. Siempre hay alguna instancia presencial en la que el estudiante tiene que demostrar de alguna manera sus conocimientos, ¿no? Entonces, depende también de si el trabajo que estamos evaluando es crítico porque es la forma en que lo voy a evaluar y listo, o es parte de toda una evaluación en donde uno también ve otras cosas, ¿no?, del estudiante. Y otra cosa que también puede ser interesante es esa tarea que les voy a dar a mis estudiantes, probarla yo con ChatGPT como docente, ver lo que puede generar la herramienta, saber si va a haber algo si la herramienta va a resolver el problema y listo, o si en realidad no se adapta mucho al tipo de trabajo que estoy proponiendo y entonces no me preocupa. Como que por ese lado también está bueno ir nosotros investigando la herramienta y viendo qué puede generar. Bueno, hasta acá un poco la herramienta ChatGPT y esto es algo que les queríamos mostrar como otras aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza, porque en realidad estamos como dando vueltas alrededor de ChatGPT, pero la inteligencia artificial se viene desarrollando desde hace años. El procesamiento del lenguaje natural, que es nuestra área en particular también desde hace muchos años. Bueno, las otras áreas, Federico estuvo contando sobre procesamiento de imágenes, por ejemplo, y video, que también, además de que existen desde hace muchos años, también también es un área que tuvo como una evolución gigante en estos años con las redes neuronales, el deep learning y todo eso. Y entonces, claro, hay formas de usar, por ejemplo, los modelos de lenguaje dentro de un desarrollo de un software mucho más complejo, con un montón de tareas incorporadas, que por detrás también tienen algún modelo de lenguaje parecido al GPT que tiene atrás ChatGPT. Nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en este proyecto que llamamos SINASINA, que lo hacemos en colaboración con ANEP, con el Departamento de Políticas Lingüísticas, que está llevando la enseñanza de inglés al medio rural, a las escuelas rurales, ¿no? Hace años que la enseñanza de inglés es obligatoria en la escuela, creo que cuarto, quinto y sexto de escuela, pero la implementación de eso ha sido muy complicada porque faltan maestros o profesores de inglés, ¿no? Entonces se han usado otras alternativas. Plan Ceibal tiene todo el programa de Ceibal en inglés, que es con videoconferencia. Pero en las escuelas rurales, por temas de conectividad, no se puede hacer una clase por videoconferencia. Entonces están trabajando en un proyecto que se llama Inglés sin Límites, que es bien diferente, ¿no? Y nosotros un poco para colaborar desde nuestro lugar de informáticos, obviamente, no somos docentes de inglés, ni trabajamos con niños, ni somos ni maestros, ni nada, pero somos informáticos y podemos desarrollar herramientas, ¿no? Y trabajamos con lingüistas, y lingüistas sí especializados en enseñanza de lenguas que aportan un montón, obviamente, a todos estos desarrollos. Trabajamos en esta plataforma, que es una plataforma que permite generar en forma automática juegos o ejercicios un poco más clásicos para practicar el idioma inglés, ¿tá? Entonces, una manera de generar los juegos es ingresar un texto. El docente tiene un texto con el que quiere trabajar, lo ingresa a la herramienta y se genera un crucigrama o una sopa de letras o un ejercicio de preguntas para responder, o bueno, algunas otras variantes. ¿Qué hay atrás? Hay modelos de lenguaje, hay otras herramientas de procesamiento del lenguaje natural y siempre está este problema de, bueno, si yo uso un modelo de lenguaje acá, mi modelo de lenguaje puede generar algo que no es lo esperado. Si lo uso para generar texto, el texto que genera puede llegar a ser no muy apropiado para lo que yo quiero. Hemos experimentado también con modelos que generan imágenes, que también hay que tener cuidado con las imágenes que se generan. Bueno, la herramienta está pensada para, por un lado, tiene como una base de recursos que ya están curados a mano, están revisados, están bastante cuidados, y por otro lado, cuando se generan cuando el maestro genera una actividad nueva,
en base a un texto que él eligió y que obviamente no fue revisado por nadie, tiene siempre una etapa de edición. Lo que se genera se le muestra al maestro para que corrija todo lo que haya que corregir al profesor, para que vea que lo que se generó sirve, que es correcto, que es apropiado, que sirve para el contexto. Y bueno, y eso asegura que el material que va a ofrecerles a sus estudiantes está cuidado, digamos. Y bueno, eso es clave, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial en un montón de contextos no se pueden usar solas o así nomás. Usarlas y lo que me generan ya está, ya lo aplico directamente. Esa revisión posterior, esa intervención humana en alguna etapa, nos parece que por ahora es fundamental. Bueno, ni hablar de lo que agregamos los humanos a todo, ¿no? Todas las interacciones de todo tipo, en la educación, en lo que sea, la intervención humana es única, ¿no? Por lo menos para mí y por ahora. Bueno, redondeamos por acá. No tengo ni idea de cuánto tiempo nos llevó la charla, pero bueno, muchas gracias al público presente y bueno, y a los que estén conectados. Y no sé si hay preguntas, no estamos nosotros viendo lo que pasa. Bueno. Bueno. Sí, se ve que combinó información de distinto tipo y llegó a esto. Sí. Puede tener que ver. Sí. Claro. Sí, lo que es insólito es que pone un nombre de otra persona, de otro año, ¿no? Y es como que la información de la persona es completamente errada. Pero es verdad que la información parece haber sido sacado y la relacionó de alguna manera, sí. Ah, sí, sí, sí. En realidad eso último que mostramos es una plataforma que se originó con la idea de apoyar el programa de enseñanza de inglés en el medio rural, Inglés sin Límites, pero después ya hemos tenido también interacciones con docentes de inglés presencial de segundas lenguas y con algunos también de Ceibal en inglés, en algunos talleres que hicimos. Sí, porque bueno, la idea es que lo puede usar quien quiera, por supuesto. Sí. Bueno, gracias a ustedes.